Hola a todos, buenas tardes. Me presento, soy Jordi Corominas, nací en Barcelona en 1979 y después de licenciarme en Humanidades y hacer un doctorado en Historia, decidí, vete a saber por qué, empezar a escribir y eso ha llevado a que tenga una novela publicada, una biografía también publicada en Italia y una novela en vías de publicación y un poemario que sufre el mismo caso y que esperemos que en breve vea la luz. También soy fotógrafo y crítico cinematográfico, colaborando especialmente en i quaderni del Centro di Studi sul Cinema Italiano. Antes se ha dicho que quizá tendríamos que creer en este mundo y creo que si le preguntáramos a Marco Tullio Giordano nos diría que quizá él no sabe muy bien si cree en el mundo, pero que sí tenemos que cambiarlo por fuerza. Su cine, del que os hablaré, sobre todo su último decenio, es un cine marcado por el compromiso y por la voluntad de denunciar ciertas conductas humanas y ciertos episodios nacionales. Y cuando hablo nacionales, naturalmente me refiero a Italia. Empezó su trayectoria en 1980 con una película ya bastante comprometida, que es Maledetti Gamerò, donde hablaba de un problema complicado del momento histórico, porque en ese momento recordemos que en Italia había sufrido recientemente hechos como el secuestro de Aldo Moro, la acción de las Brigadas Rojas seguía aún vigente, también Italia sufrió durante esos años la estrategia de la tensión, eran hechos no resueltos, y un cineasta joven, porque en esos momentos Giordano tenía 30 años, se atrevió a mostrar, a plasmar cinematográficamente esos episodios, como hizo también en 1981 con La caduta de Angelo Rovelli. Sin embargo, a mí me interesa hablar del Giordano, que hace un cine, en mi opinión, interesantísimo a partir de 1995. Os hablaré de 4 películas: Pasolini, un delitto italiano, Cento passi, La mia gioventù y Quando sei nato non puoi più nasconderti, la última película de Giordano presentada en el Festival de Cannes de 2005. He escogido estas 4 películas porque creo que puedo hacer una división lógica de ellas y creo que si las analizamos en conjunto tienen una coherencia. En mi opinión, las 2 primeras, que hablan del pasado, sirven para mostrar una especie de conducta o de referencia, primero con un numen como es Pasolini y después con un hombre del pueblo como es Peppino Impastato. Posteriormente se nos muestra el colectivo, que es lo que ocurre en La mia gioventù, un colectivo que en realidad está resignado, es conformista, sufrió la homologación de la que hablaba Pasolini en sus textos, por ejemplo el Lettere Luterane, y finalmente cuando sei nato non puoi più nasconderti se nos habla del presente, mediante un niño, Sandro de 12 años, hecho que planteará otro modo de narrar y de reflexión. Con Pasolini, un delitto italiano, obra de 1995, Giordano empieza esta serie que podríamos mencionar, podemos definir como de compromiso. Un compromiso que en el caso pasoliniano, pues bueno, es bien sabido por todos que Pasolini era una persona inconformista, que no quería en ningún momento seguir la línea que querían marcar las autoridades y que en cierto sentido esto le costó la vida. El filme de Giordano trata el antes, el durante y el después del asesinato del poeta de Casarsa y nos habla, que por eso el título es muy importante, de un delito italiano. Me diréis, ¿qué es un delito italiano? Un delito italiano es un signo que remite a otras cosas. En este caso, la lucha pasoliniana por intentar cambiar su país. La lucha mostrada y ejemplificada mediante la denuncia de la homologación y la uniformización y la corrupción. Un delito italiano también es un caso que normalmente no se castiga o se castiga muy poco. Clarísimo ejemplo, el mismo asesinato de Pasolini con la condena a Giuseppe Pelosi y la gran ignorancia, no, más que nada el gran olvido de la posibilidad de que existieran otros culpables, que es lo que plantea Marco Tullio Giordano en su película. Cosa que hizo que muchos la compararan con el JFK de Oliver Stone, aunque yo creo que eso se debió más que nada al hecho que ambas películas estaban muy cerca, se salieron casi en el mismo momento. Un delito italiano también se caracteriza por el hecho de que se hace mucho ruido y en realidad, pues bueno, nunca mejor dicho, salen pocas nueces. Este ruido logra ocultar la verdad del delito y hace que desaparezca finalmente de escena, como ocurre con el caso Pasolini, que ahora se ha retomado, pero como habéis visto, pues sin ir más lejos,
en este último 2005 se ha recuperado de una manera ya muy propia de nuestros tiempos, morbosa, con una dudosa participación de Giuseppe Pelosi en la televisión italiana y bien, y toda una publicidad que en realidad no aclara nada de la figura de Pasolini ni tampoco del asesinato, aunque quizá tendremos que ir más al estudio del personaje y no tanto hablar de la cosa morbosa del fin, de su muerte. Jordana lo hace como modo de denuncia y advertencia, porque Pasolini es una figura que puede simbolizar su ansia de cambio y su ansia de intentar transformar la sociedad. Como ocurre también, pero vista desde una óptica cotidiana, con I 100 passi, que es la distancia que separa la casa de Peppino Impastato de la de Tano Badalamenti, capo mafioso que tiene una fuerte relación con el padre de Impastato. Tenéis que pensar que desde muy joven Peppino rompe con su padre y esta rebelión, el romper con el hecho de querer insertarse en la mafia, implica abandonar el rol que se le tenía asignado socialmente desde el principio de su vida. Peppino usa los medios de manera ética, no como se hizo con el caso Pasolini. Usa los medios para denunciar la injusticia social de la mafia y en 1967 crea el Círculo Música y Cultura y ampliará miras finalmente en 1976 con el nacimiento de Radio Out. Posteriormente se presenta a las elecciones municipales y es asesinado la noche de entre el 8 y el 9 de mayo de 1978, que curiosamente es la misma noche en que se encontró en Roma el cadáver de Aldo Moro. El asesinato de Peppino Impastato, hombre, os digo, lucha contra la mafia, por lo tanto significa un estorbo para ella, que es un grupo del poder muy importante. El asesinato de Impastato fue silenciado durante mucho tiempo, se creyó que había sido un suicidio. Y por tanto la historia en este sentido, si queréis, pues nos puede recordar a una especie de fábula. Al recuperar la Jordana nos da a entender que después del numen pasoliniano ha llegado el momento de mostrar que el pueblo también puede tener ansias de cambiar las cosas, que el pueblo no es el elemento conformista que todos pensamos. Siempre hay elementos que quieren cambiar las cosas y en el caso del Impastato es evidente. Lucha contra la mafia, intenta combatirla con los medios del poder, que son los más media, y pierde. Podríamos pensar en un cierto sentido que lo que tiene Jordana, lo que muestra Jordana en este film es la gran sana afirmación de optimismo de la razón y pesimismo de la voluntad. Del numen hemos pasado al cotidiano, del cotidiano pasamos al colectivo. Este colectivo marca la mia juventud, retrato de una familia italiana, la Carati, de 1966 a 2003, donde, en mi opinión, Jordana, al hablar del colectivo, no hablar de figuras individuales, cae en una especie de pesimismo que se ejemplifica, pues, por ejemplo, en el final de la película con demasiada Toscana y prados verdes y champán y celebraciones familiares, y sobre todo con la resignación existencial del que yo considero que es el personaje mejor construido de esta historia, que es Matteo Carati, interpretado por Alessio Boni. Vemos en Matteo, al inicio de la película, un joven idealista, un gran lector, una persona casi siamesa con su hermano Nicola, pero que sufre un trauma. Y después de este trauma decide que quiere que le enseñen normas para aplicarlas. Su papel en la historia en minúscula de la familia Carati, en la historia en mayúscula, es decir, la historia nacional, lo considero como lúcido pero desquiciado observador. Una persona que sabe perfectamente lo que pasa, pero que se resigna. De ahí su suicidio. Posteriormente vemos como los otros miembros de la familia, que al principio, pues pienso en Nicola, tenían un cierto optimismo y un cierto idealismo y unas ganas de hacer cosas, se van instalando en un conformismo pequeño burgués muy típico, por otra parte, de lo que os decía anteriormente, de homologación pasoliniana. Con la medio juventud solo nos queda un resquicio de esperanza, que sería el hijo que tienen Andrea, que tiene Mirel Lautano, interpretada por Maya Samsa, fotógrafa, y Matteo Carati. Sería un hijo que nace de la unión entre el arte y el orden. Posible esperanza juvenil, que también nos muestra Marco Tullio Jordana en su último film, Quando sei nato non puoi più nasconderti. En este último film, Sandro es el hijo de una familia benestante de Brescia, que tiene una fábrica,
y que desde el principio del film se nos muestra como un ser incomunicado, no entiende, por ejemplo, las nuevas realidades sociales. En el principio de la película vemos una imagen de un africano que se dirige a él y él naturalmente no entiende nada porque el africano le habla en una lengua arcaica. Posteriormente vemos que es un niño educado, controladito, que nada, que está protegido y se va de vacaciones con su familia. En estas vacaciones se encuentra con los mismos elementos que tiene en su pequeña ciudad de provincias: agua, incomunicación y familia. Sin embargo, cae al mar, y esta caída al mar significa abrirse al mundo, un mundo que se le presenta con unos ojos muy nuevos cuando es rescatado por un barco de inmigrantes, un barco de piratería humana. Esta nueva visión del mundo le lleva a conocer el problema de la inmigración, a entender las injusticias y finalmente a descubrir lo que es la miseria de esta Europa que estamos intentando construir entre todos. Pues sus amigos encontrarán múltiples problemas para integrarse, no se les dará, digamos, la aceptación, pues en este caso expresada mediante una adopción, no se les dará, y finalmente caerán en una miseria simbolizada por la prostitución de la pequeña Lina. Esta última parte del filme de Jordan a mí me parece muy interesante porque nos muestra una imagen estática de la niña Lina y el niño Sandro comiendo juntos. Me diréis, ¿por qué te parece interesante? Pues os lo diré. La veo estática y la veo como si la cámara no tuviera una idea propia, como simplemente nos mostrara esta imagen, cosa que ocurre a lo largo de la película. Me da la sensación que Jordana ha arriesgado demasiado cuando Seinato non può più nasconderti, porque nos habla de un episodio presente, quizá demasiado presente, de un tema muy actual como es el de la inmigración. Un tema que quizá yo y todos vosotros, y sobre todo Jordana, porque es del que hablamos, aún no he logrado entender. La imagen estática sería un punto de esperanza, porque nos muestra la niña rumana y el niño italiano, que quizás simbolizarían la nueva Europa que ha de caminar junta, pero al mismo tiempo nos llena de pesimismo por eso, porque es estática. No es como la imagen de los niños de la Inotílica Miria que corren y cantan. Está estática y ni siquiera muestra reflexión. Simplemente hay un silencio de movimiento que es preocupante. Muchas gracias.